El mensaje del día de hoy se titula La predicación, es el último tema de nuestra serie. La predicación, el fundamento para la unidad. Bueno, mis hermanos, yo no pretendo y no es mi intención el día de hoy predicar o enseñar en qué consiste un sermón, ni mucho menos enseñar a cómo estructurar un sermón, ni mucho menos explicar cuáles son las partes de un sermón. Tampoco es mi intención explicar cuáles son las características de un predicador. Si es mi intención mostrar cuál es la centralidad de la predicación en el contexto de la iglesia. Y según la predicación es algo sumamente importante dentro de la congregación. Y es por esa razón que me gustaría invitarte a la primera epístola que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios. Específicamente en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Ya nuestro hermano ha orado por el mensaje y por quien lo trae. Por eso confiamos en que el Señor sostendrá a quienes pone y quienes son expuestos. Amén. Bueno, el apóstol Pablo nos dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mis hermanos, el centro de la iglesia debe estar en la predicación. Debemos tener cultos con más exposición o más tiempo de exposición a la palabra que más adoración. No estoy diciendo que una sea menos importante que otra. Pero mis hermanos, mira lo que nos dice Hechos en el capítulo 6, versículo 2. Lucas registra un hecho que es de suma importancia para lo que estamos hablando. Él dice: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Nota la importancia que los primeros líderes de la iglesia le daban a la predicación y a la exposición de la palabra. La predicación fue el fundamento para la unidad de la iglesia en sus comienzos. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos un papel fundamental en el inicio de la iglesia, en lo que es la predicación. Ahora, mis hermanos, en el mundo de hoy no hay escasez de predicación. El vasto número de iglesias alrededor del planeta es una prueba clara de esto. En muchos lugares hay un templo en cada esquina, y en cada iglesia hay un púlpito, y en cada púlpito hay predicación. Pero lo cierto es que no toda predicación es igual. Está la predicación la cual Dios bendice, y está la predicación la cual Dios abandona. Está la predicación que goza del favor del cielo, y está la predicación que es un mero ejercicio de retórica elocuente vacía. Entre ambos tipos de predicación hay un gran abismo entre ellas. ¿A qué quiero llegar con esto, mis hermanos? En que la predicación que Dios bendice a su pueblo es la que glorifica a su Hijo
que exalta su nombre y que entiende que el Espíritu Santo es el que opera en los corazones del hombre pecador. Amén. Así es. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en esta misma carta, en el capítulo 1, versículo 23 y 24, él dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es nuestra perseverancia en predicar y predicar y predicar este mensaje? ¿En dónde reposa, en dónde se sostiene dicho mensaje? El verso 24 nos dice Pablo que este mensaje, más para los llamados, tantos judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si Cristo no es el centro del mensaje, nos hemos desviado de la verdad. Hechos capítulo 5, verso 42, nos dice que todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la razón para la importancia de la predicación? Mira lo que nos dice las Escrituras en el Salmo 119, versículo 130. Nos dice que la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea, mis hermanos, que es por la palabra que nosotros tendemos a entender y salir de lo que muchas veces no vemos que es una necedad. Es la palabra la cual nos corrige, es la palabra la cual nos confronta, es la palabra la cual nos dirige. Incluso fue la palabra la cual nos dio un nuevo nacimiento, una nueva vida. Charles Spurgeon decía, un hombre considerado el príncipe de los predicadores por su elocuencia que obtuvo solamente con un profundo estudio de las Escrituras sin ir a un instituto. Él dice, un sermón sin Cristo es algo espantoso y horrible. Es un pozo vacío, una nube sin lluvia, un árbol 2 veces muerto y desarraigado. Es abominable dar a los hombres piedras en vez de panes y escorpiones en lugar de huevos. Y aún así, esto es justamente lo que hacen aquellos que no predican a Cristo. Una hogaza de pan sin harina. ¿Cómo puede alimentar el alma? Los hombres mueren y perecen porque Cristo no está presente ahí. ¿Qué es la predicación entonces? La predicación de la palabra significa proclamar la palabra de Dios. Ni más ni menos. Mis hermanos, cuando la palabra de Dios es expuesta de manera correcta, los frutos y los resultados son completamente gratificantes para el creyente. Y basta que tú y yo miremos el Salmo 119, que es una oda a la palabra de Dios, y veremos qué nos dice el salmista. Mira el Salmo 119, verso 25. Él dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. El Salmo 119, verso 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. El Salmo 119, 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. El Salmo 119, versículo 107. Afligido estoy en gran manera, vivifícame con tu palabra. El Salmo 119, versículo 150. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, que amo tu palabra, que amo tu justicia, vivifícame conforme a tu misericordia.
Mis hermanos, Cristo es el único camino al Padre, por ende Cristo es el único que debe ser predicado. Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, verso 10 nos dice que el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de los cielos para llenarlo todo. Mis hermanos, un mensaje de Cristo llena tu alma abatida, tu alma afligida, da vida al que está muerto y sostiene Señor Jesús. al que persevera en la fe. Un mensaje sin Cristo no llena el corazón de un hombre en absoluto. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice en los pasajes que hemos sostenido nuestro mensaje. El versículo 1 y el versículo 2 de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, Pablo dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Mis hermanos, lo que Pablo hace es fundamentar que su predicación está sostenida sobre la persona de Cristo, que Cristo es la médula ósea de su mensaje. Cristo es el centro, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo no puede estar fuera de nuestros mensajes, ni mucho menos de nuestro púlpito. La predicación debe ser completamente cristocéntrica. Amén. Así es, Señor. Ahora, mis hermanos, la predicación cristocéntrica siempre será predicada por aquel predicador que tiene la vida centrada en Cristo. Amén. Fue tan así, mis hermanos, hasta el punto que el mismo apóstol Pablo llegó a llamar el Evangelio de Jesucristo su Evangelio. Conforme a mi Evangelio, dice Pablo. Fue tan arraigado el Evangelio que Pablo tenía en su vida, que lo llamaba mi Evangelio. Todo hombre está llamado a predicar a Cristo. Esa fue una realidad, mis hermanos, en la vida del apóstol. Mira lo que escribe a los Corintios en su segunda carta. Capítulo 4, versículo 5. Él escribe: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos por vuestro amor de Jesús. Amados, la salvación, la madurez, el gozo vienen por la predicación de la palabra. Así que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Dónde está el problema entonces? El problema, mis hermanos, es que esta generación de cristiano moderno no siente un aprecio, no siente un deseo, no siente un fuerte anhelo por la palabra de Dios. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 1, verso 23, él dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. A raíz de este texto, mis hermanos, es sumamente imposible que alguien diga que nació de nuevo y afirme haber nacido de nuevo por el Espíritu de Dios y no ame la palabra de Dios. Eso es incongruente, eso es ilógico. Eso como que no tiene mucha lógica decir que amo a Dios si no amo su palabra, o si no amo a mi hermano que también ha nacido de nuevo, porque todo el que ha nacido de nuevo ama al que ha nacido de nuevo. Sí, Señor. Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 3, el apóstol escribe: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mis hermanos, el gozo que produce la palabra de Dios es una evidencia clara del nuevo nacimiento de una persona. No es la única, pero es una evidencia clara de aquel que ha nacido de nuevo. Ahora el apóstol Pablo es sumamente claro. Cuando fue a los Corintios, él dice
que no fue con superioridad de palabras. Ahora, mis hermanos, Corintio era una ciudad, vivía un contexto de una ciudad donde gozaba mucho de la elocuencia y de la filosofía. De ahí salieron grandes filósofos. Corintio era una provincia donde había un alto flujo de personas, era un puerto sumamente importante, por ende no era menor lo que se movía en Corintio. Pero Pablo se propone predicar a Cristo y exaltar a Jesucristo crucificado. Por ende, mis hermanos, este es el mensaje de la iglesia: Cristo crucificado. Jonathan Edwards, un hombre que nació en el año 1703, que se considera como el último de los puritanos. Bueno, los puritanos, mis hermanos, eran un grupo de hombres que se levanta después de la Reforma, hombres que decidieron dar su vida y ir con todo por el amor a las Escrituras. Una fidelidad hasta el punto, mis hermanos, que se ganaron este nombre como los puritanos debido a su pureza de la palabra y de sus escritos. Bueno, Jonathan Edwards dice: si tus ojos fueran abiertos para ver la excelencia de Cristo, la obra sería hecha. Creerías inmediatamente en Él y verías tu corazón siguiéndole a Él. Sería imposible volver atrás. ¿Por qué? Porque sus ovejas oyen su voz y le siguen, y nadie las puede arrebatar de su mano, porque el Padre que las dio es mayor que todas las cosas. Y esa es la verdad, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, ¿por qué un predicador debe ser fiel al mensaje? ¿Cuál es la razón por la cual debemos mostrar cierta fidelidad en comunicar lo que Dios quiere? ¿Por qué debemos ser responsables a la hora de predicar? Vayamos a 2 Corintios, en el capítulo 2, versículo 17. Pablo, con autoridad, escribe: pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué significan estas palabras, mis hermanos? Que de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Que cuando tú y yo predicamos de parte de Dios, debemos transmitir el mensaje que Dios nos dio a conocer para su pueblo. Debemos transmitir tal cual Dios nos ha dado para transmitir. Y que lo hacemos delante suya, está hablando que es Dios quien tiene que estar satisfecho con nuestro mensaje. Es Dios quien debe deleitarse con su predicación, porque es su palabra, y es su palabra la cual le glorifica. Y esa palabra a nosotros solamente nos trae salvación y consuelo, pero esta palabra es el corazón de Dios, es el medio el cual Dios quiso darse a conocer a los hombres. Aunque predicamos para la edificación de los creyentes y la salvación de los perdidos, hay una sola persona la cual debe estar de acuerdo con nuestra predicación. Una sola persona a quien debemos procurar agradar y cuya opinión vale más que la del mundo entero. Dios debe estar de acuerdo con el mensaje que tú y yo predicamos. Dios respalda su palabra. Dios sostiene su palabra, Dios se glorifica a través de su palabra. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 1, en el capítulo 2 de su primera carta, versículo 3 y versículo 4. Él dice: pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones.
Mis hermanos, una vez yo usé este ejemplo con unos hermanos, un ejemplo que tomé prestado de otro expositor, que imagina que yo un día vengo y escucho tu mensaje y tú estás predicando. Y yo tomo para mi sermón ciertos apuntes de tu exposición del mensaje. Y tú la otra semana vas donde yo estoy exponiendo. Y yo empiezo a citar tus palabras, las cuales tú citaste una semana antes, a la cual yo estoy predicando. Y todo lo que tú dices, yo digo que dicho predicador, dicha persona dijo esto. La sensación primera que viene hacia ti es una sensación de probablemente orgullo o un poco de felicidad porque fuiste considerado y viste que lo que tú hiciste o dijiste impactó en otra persona. Pero a medida que yo voy citando tus palabras, yo empiezo a sacar todo de contexto y finalmente no digo lo que tú quisiste decir, sino lo que yo quise decir, pero con tus palabras y dando tu nombre. ¿Cómo te sentirías tú después de esa felicidad? Porque yo cité tus palabras. Bueno, probablemente sería un profundo enojo, rabia, impotencia, porque yo dije todo lo contrario a lo cual tú quisiste decir. Ahora imagina que tú estás aquí parado, hablando de parte de Dios, diciendo que Dios dice cuando Dios nunca dijo. ¿Cuál será la reacción que Dios tiene cuando torcemos, cuando sacamos de contexto su palabra? Si a ti te molesta que yo hable algo que tú no dijiste, imagínate cómo estaría Dios cuando hablamos de parte de Él y no es lo que Él quiso decir. Por eso debemos examinarnos, probarnos, porque Dios examina nuestros corazones. Pablo continúa en 1 Corintios capítulo 2, verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Bueno, mis hermanos, esto nos hace entender la situación en la cual se encontraba el apóstol Pablo, la responsabilidad que Dios le había dado de llevar el evangelio a los gentiles. El apóstol entiende que en su debilidad el único que lo puede sostener es el Señor Jesucristo. Mis hermanos, la debilidad, el temor y el mucho temblor siempre deben estar en la vida de quien predica. La tarea de predicar no es algo fácil ni liviano. Un hombre que pierde el temor a la hora de predicar es mejor que no predique, mis hermanos. Es mejor que no se suba a predicar. Mis hermanos, hubo una vez un joven graduado en estudios teológicos, tenía mucho, pero demasiado conocimiento. Y llegó el momento en que a él le toca exponer un mensaje y exponer lo que él sabía. Y vaya que sabía este joven. Cuando este joven sube al púlpito, su actitud fue una actitud engreída, erguida, autosuficiente, fiel y bastante altiva. Y mientras este joven exponía lo que él entendía y lo que él sabía, su actitud iba menguando y poco a poco iba careciendo de palabras y se iba frustrando. En pocas palabras, fue un completo fracaso, mis hermanos. Cuando dicho joven baja del púlpito, completamente diferente de la forma en que él subió, él bajó de una forma sumisa, frustrado y cierta humildad, pero debe haber sido una humildad debido a la frustración. Bueno, la persona que lo recibe, cuando él entrega el paso o el pase, tiene las palabras precisas para este joven. Y él le dijo: si hubiera subido
de la forma en que bajaste, probablemente hubieras bajado de la forma en que subiste. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en el estudio de la teología y de la predicación, lo que cuenta es la humildad, o si no la soberbia que arrojó a los ángeles del cielo terminará echando a perder la vida del predicador. La predicación cristocéntrica debe realizarse, nos escuchen o no nos escuchen. Esta es una realidad de la vida de Ezequiel, el profeta enviado a predicar el arrepentimiento a Israel. Y él escribe en el capítulo 2, versículo 7, él dice: les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Y algo muy similar, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta. Él escribe en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que irtes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mis hermanos, el peso de estas palabras está en el detalle de que después de esta carta, que es una carta que yo considero sumamente triste, después de esta carta, tú y yo no tendremos más cartas del apóstol Pablo para la iglesia. Eso es lo triste de esta carta, que después de esta carta ya no tendremos más escritos de Pablo para nosotros. Imagínate el peso de dichas palabras, por ende la preocupación del apóstol Pablo ante el ministerio de la predicación era algo que él deseaba, que Timoteo siguiera y continuara. Un hombre de dichas características, como él dice al final de su carta, que está listo para partir y le encarga el ministerio de la predicación. Si yo estuviera en esa posición, yo encargaría lo más importante que yo tengo. Pero Pablo le dice que se encargue de instruir, de redarguir, de predicar con toda la doctrina. Ahí está el detalle de esas palabras, que después de esto Pablo ya no nos escribirá más. Pablo sabía que por la predicación viene la salvación. Mira lo que escribe Pablo, la misma primera carta, el capítulo 1, versículo 21. Él dice: porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad, lo que para algunos es necio, para Dios lo más sabio, por ende, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Tú, mis hermanos, y yo no sabemos quiénes son los que han de creer. Nosotros debemos predicar, instar a tiempo y fuera de tiempo. Pablo continúa escribiendo en 1 Corintios, en el capítulo 2 que estamos centrando en nuestro mensaje, versículos 4 y 5. Él dice: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuanto más uno reconoce su propia debilidad, cuando uno más confía en Dios para recibir fortaleza, por su soberano designio, Dios escoge vasijas débiles para hacerse fuerte Él mediante la debilidad, porque le agradó a Dios poner ese tesoro del Evangelio en vasos de barro para que la excelencia del poder fuera de Él y no de nosotros. Sí, Señor. Dios puso ese mensaje en vasos débiles,
en personas las cuales nadie apostaba nada por el día de mañana. Así es, Señor. Dios tomó lo débil del mundo para avergonzar a los sabios. Gloria a Dios. Mis hermanos, el mensaje de la predicación es algo sumamente serio. Así es, Señor. Esta demanda entrega y exige dedicación. No es algo que debe verse de forma liviana. Hay un trabajo detrás de cada vez que uno viene a exponer la palabra. Hay tiempo de dedicación, tiempo de trabajo, tiempo de búsqueda, tiempo de comunión. Ahora, mis hermanos, esto no es algo que debe verse a la ligera. Santiago escribe en su carta, en el capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Cuando el apóstol Pablo dice que fue con demostración de espíritu y de poder, lo que él nos está diciendo es que fue en completa dependencia de Dios, que en su debilidad Dios lo estaba sosteniendo fuertemente. Y esa es la promesa, mis hermanos, que recibimos de nuestro Señor antes de partir. Mira lo que dice Lucas en el capítulo 24, versículo 49. Él dice, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. En Hechos capítulo 1, verso 8 es algo muy similar. El mismo autor relata, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Mis hermanos, Dios nos ha dado su autoridad para hablar sus palabras. Predicamos delante suya y de parte suya. Si la predicación no es conforme a la palabra de Dios, pierde toda autoridad. Así es, Señor. Lo que un predicador le da autoridad, mis hermanos, es la palabra de Dios. Un predicador que no predica conforme a la palabra de Dios pierde toda y absolutamente toda autoridad. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque muchos hombres predican el engaño de su corazón. Misericordia, Señor. No hay una dedicación, algo que para nosotros es extraño. Interpretamos de una manera la cual no es la correcta. Mis hermanos, el Señor hace una denuncia a través del profeta Jeremías en el capítulo 23, versículo 25 al 28. Él dice, el profeta, mis hermanos, entendiendo que era el encargado de llevar el mensaje de Dios al pueblo de Dios, él dice, he oído lo que dicen los profetas, que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos con otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal? Ahora dice, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad, que tiene que ver la paja con el grano, declara el Señor. Muchos hoy en día proclaman el engaño de su corazón cuando no han sido llamados a predicar la palabra de Dios. Así es. Y aquí hemos tenido bastantes. Señor. Aquel que quiera predicar el engaño de su corazón, que lo haga, dice el Señor. Que vaya, cuente el sueño, háblelo. Pero el que tenga mi palabra, hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor.
Mis hermanos, sabemos que la paja es algo que se consume con el fuego, pero el grano da fruto. Así es, Señor. La predicación del engaño de tu corazón viene a ser paja, que en la prueba se consume, pero el grano viene a dar fruto a su tiempo, Dios. que es la palabra de Dios. Ahora Pedro dice que el juicio de ellos desde mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición está dormida. Es ahí, mis hermanos, la importancia de la predicación, que es para darnos salvación, para llevarnos a la madurez y para no dejarnos llevar por doquier viento de doctrina, desviándonos de la verdad. Mis hermanos, predicar la palabra de Dios nunca ha sido fácil. Transmitir el mensaje de Dios nunca ha sido fácil. Tendrás enemigos, serás rechazado, cuestionado. Pablo, hasta el punto que escribió: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Iglesia Bíblica Maná, tú debes exigirle a quienes están predicando y apacentando tu vida que te prediquen la verdad. Tienes todo el derecho y toda la autoridad que te hablen la verdad. Tú debes amar la palabra, desearla como leche no adulterada. Que sea para ti como la miel, más dulce que la miel, esa que destila del panal. Debes sentir un deseo, un anhelo por la palabra de Dios, que te prediquen correctamente la palabra de Dios. Deleítate en la predicación, disfruta cuando te predican. Desea el conocimiento, desea aprender, desea ese conocimiento que te lleva a la madurez. No te conformes con fábulas. Tú debes examinar todo lo que a ti te están predicando. Así es, Señor. Amén. Tú debes exigirle a tus predicadores que te hablen la verdad. Ama, hermano, esa palabra que se ha puesto en vasos de barro. Ora por tus predicadores. Pídele dirección. Que el Señor respalde cada vez que nos subimos a predicar de parte de Él y delante de Él. Pide que se te hable de Cristo. Pide que te diga que Cristo es el que murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pide que te exalten la gloria de Cristo. Ese Cristo que murió para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. No te conformes con cuentos de viejas y fábulas. Pide que te hablen de Cristo y a este crucificado, el cual fue exaltado y ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Jesús es el cual nos lleva a la vida eterna. No el Jesús Dios. que han presentado el día de hoy. Un botiquín de primeros Amén. Tenga misericordia, Señor. que disponemos de Él cuando lo necesitamos, que no es Señor de nuestra vida, porque el que sea Señor requiere de mucho compromiso y entrega. Que el Señor te bendiga y que el Señor te fortalezca.